Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Daniel Páez de la Villa. Hola, mi nombre es Carolina Meneses. Hola, mi nombre es Alejandro Vargas. Hola, mi nombre es Matías Alfonso. Hola, mi nombre es Omar Mosquera Conde. Hola, mi nombre es Silvia Juliana Gómez. Hola, mi nombre es Ina María Cardoso. Hola, mi nombre es Gabriela Galindo. Hola, mi nombre es Cristian Parrado. Bueno, entonces vamos a hablar, vamos a decir como cada uno su opinión de la clase, un resumen. Quiero empezar yo. Pues para empezar quiero decir que a mí me sorprendió lo filosófica que podría llegar a ser la clase. Apenas entré me imaginé algo mucho más teórico o pues técnico, sí. Y pues que no sé, que Fabio expandiera tanto el concepto del arte y mil formas de, sí, de entenderlo, me sorprendió muchísimo. Me dio otra forma de entenderlo y ni siquiera ya solo se fue al arte, sino como a incluso a la vida, a la existencia, que nos lo repitió muchísimo. Bueno, respecto a la vida y la existencia, en la reflexión que hicimos en clase, me parece interesante o pues destacó mucho como que cómo hacemos algo colectivamente, como si la información ya estuviera en nuestro inconsciente y lo vamos desarrollando año tras año, sin importar cómo el desarrollo de las generaciones, lo hemos venido repitiendo sin darnos cuenta y fue un momento como para reflexionar acerca de eso y evidenciar que eso sí sucede. Ya, pues a mí me pareció muy interesante, nada más lo que hablamos al principio de la clase, que era que para entender la historia necesitamos entender la prehistoria y para entender la prehistoria tenemos que entender la biología. Me pareció pues súper interesante cómo las acciones de los hombres y de los humanos y cómo se formaba la comunidad y la razón por la que terminamos precisamente trabajando en grupo se debía muy en parte a cómo se conformaba nuestro cuerpo y a cómo fue evolucionando y que es muy incierto si en realidad lo que terminamos haciendo fue por necesidad o fue por resultado de cómo se desarrolló nuestro cuerpo. Pero pues es increíble luego la forma en la que pues, nos contaba de, de cómo la comunidad se desarrolló porque los bebés al final nacen prematuros y no pueden cuidarse por sí mismos, entonces eso nos llevó a para poder sobrevivir, tener que juntarnos todos para poder cuidarlos. Y nunca me hubiera imaginado yo eso antes de que Fabio nos lo dijera. Sí, habla mucho también de esta conexión entre el grupo de humanos y el ambiente. También cuando habla de las cuevas me parece muy interesante como no es como algo planeado, como algo natural que tal vez surge solo para pues lograr como plasmar lo que él veía y también este concepto del mundo que habla Fabio me parece un poco mucho más interesante de lo que antes de la clase pues nosotros sabíamos. Sí, algo que yo rescato es que también se liga mucho como a la coexistencia entre lo terrenal y lo divino y también como tiene todo una misma línea, como que todo puede coexistir y también me llama mucho la atención como por medio de los materiales que vimos para hacer los videos era como ir conectando todo y como todas las formas de arte se empezaban a manifestar en los siguientes videos y como todo tenía una relación entre lo que es el arte, entre cómo vemos el arte y las formas que existen en el mundo de arte dependiendo de, no sé, las culturas, los territorios o los entornos. Sí, a mí también me gustó mucho el concepto que le dio al mundo por medio de la cueva, que era como entrar a un mundo y como por medio de la espiritualidad o como por una evolución, cuando se salía éramos otra persona. Entonces eso me parece muy interesante porque es, eh, eran como unos rituales tan importantes y tan específicos para las culturas que era como único para ellos, pero representaba pues el arte y ese mundo que gracias a Fabio pues hoy en día pues como que pudimos conocer y entender. Sí, lo que te tocaba también, compañeros, yo siento que también fue algo muy interesante. Siento que era una clase más teórica, pero estaba mucho más hacia el ámbito como más filosófico. Y siento que nos ya lleva como esta clase como a otro nivel, ¿no? Digamos que
muchas de las cosas que nos habla Fabio son vainas que van más allá de lo que uno llega como a pensar de lo que es la clase. Y suena muy interesante como todo lo que se llevó a cabo como este semestre, que fue a partir de que hay que ir más allá, indagar más sobre solamente un concepto, sino que va más sobre eso, ¿no? Y siento que lo que sobre Fabián en cuanto a temas más filosóficos, más de profundidad, siento que lo hizo muy bien y me gustó mucho ese tema porque siento que nos ayudó a profundizar mucho más los temas que para mí pues, siento que eran mucho más simples, pero con Fabio fue más difícil y a la vez fácil entender los mismos temas. Yo creo que lo más valioso del curso para mí fue como la forma en que se hacía para hablar de los materiales del curso, porque pues sí, es como que nunca había como un punto en común para las reuniones que hacíamos cada 15 días para hablar acerca de los contenidos. Era como chévere como ver cuál era el concepto que cada uno tenía por mundo, por arte, por cómo se había iniciado, o sí, ver este tipo de cosas. Y más aparte como gracias como a las clases que daba Fabio, pues se complementaba lo que uno podía decir acerca de los contenidos. Siento que es como lo más valioso que me llevó el curso. Siento que fue lo mejor. Sí, yo siento También que, acerca como, perdóname. acerca como de la fluidez del curso, me parece que Fabio como encontraba la manera de explicar. También, pues sí, el curso era muy fluido, era un poco mucho más de charla, de interactuar, de que solo él nos enseñara algo, ¿sí? Eso me parece muy bueno porque pues a uno le llega el interés de la clase. También quería como recordar esta clase en la que él hizo pues la línea en, en la pared. Son cosas como inesperadas, como ese tipo de situaciones son las que me gustaron mucho del curso, como que es un curso diferente, que tal vez uno es, pues al escuchar el nombre, no, pues no se imagina como lo que el profesor puede llegar a generar, a generar. Ujú. Entre lo que dijo Gabriela y Ana, sí existe como algo real en el curso y fue lo que Fabio nos dijo, que les voy a cambiar su vida para siempre cuando rayó la pared. Y bueno, es algo como similar a entrar a la cueva y salir muy distinta de ella. Y bueno, entramos al curso y ahora aprendimos mucho más. Sí, real. Y yo siento que también Fabio intentó eh, darnos como una reflexión suya, pero que quería que nosotros nos quedáramos con ella, que es precisamente lo que nos decía al final, que pues citando a Nietzsche se citaba que pues, los dioses se han ido. Y al final lo que hace el arte, pues como nos dijo según la cuadratura de Heidegger, es articular pues el cielo, la tierra, los mortales y lo divino. Y si lo divino ya no está, pues él quería que nos lleváramos como una reflexión de entonces cuál es el papel del arte ahora, si hay un pedazo fundamental de él que ya no existe, o que se ha ido, pues. Entonces, pues es como algo que pienso yo que él quiere que nos quedemos como a pensar, porque entonces eso nos decía al final, como entonces, ¿qué hacemos con lo divino? ¿Lo recuperamos, pedimos que vuelva o lo reinterpretamos de alguna forma para que entonces el arte cobre el valor que ha perdido? Sí, yo siento que la metodología de Fabio, algo que hacía la clase muy fluida y muy amena, era como el hecho de que él no solo nos daba clases teóricas para cuestionarnos, o sea, como para que nos cuestionáramos nosotros mismos, sino que él ayudaba a que eso surgiera y también nos permitía cuestionar como todo eso nuevo que nos estaba mostrando, porque va mucho más allá de lo que uno como en sus creencias o en su pensar da por sentado. Entonces, como que explorar todo, como el arte se relaciona a lo divino y lo divino a lo terrenal y como al final, al inicio empezamos con una línea en donde eran tres planos, al final terminamos ya con un dibujo que da muchas interpretaciones y que permite como articular todo. Siento que es una metodología que da para eso, como para quedarse pensando en todo lo que se aprendió. Bueno, sí, siguiendo con la metodología de Fabio para enseñar, también está pues los materiales que nos dio para hacer las reuniones, entonces la película, los libros, todas tenían como básicamente ese explorar
como el sentido de, pues muchas formas como que veíamos simples, pero más profundizadas. Entonces el arte, em, pues sí, de mil formas y nada, siento que también, o sea, aún así hayan sido tan diferentes cosas como los libros y las películas, iba como al mismo sentido que quería darle Fabio, que era entender el arte de otra forma. Y encontrar ese punto en lo cotidiano, porque él hablaba, claro, lo que tú decías de los 4 puntos y de que lo dionisíaco ya no está. Ese punto en la mitad que él hablaba de las fiestas y de los rituales, pues son cosas que también hoy en día pasan y no tenemos como esa conciencia de que es para eso, para conectar mundo y lo inmortal y lo mortal. Y también, si ya no está lo dionisíaco, tal vez lo mortal va a querer volverse inmortal pasando por ese punto medio. Entonces eso me parecía un poco más interesante de lo que nosotros veíamos como vida. Bueno, yo creo que también me llevó la forma de apreciar, más allá de estar corriendo todos los días con, no sé, inteligencia artificial, los objetivos personales, de apreciar tanto lo interno como lo súper externo, que es todo el mundo en uno solo, y sentir que hago parte de él y que muchas otras personas tienen otros puntos de vista, que para eso creo que eran las reuniones grupales se incorporan tanto en mi día a día, en mi vida en general, y entender que puedo tomarme un descanso y apreciar realmente lo que estoy viviendo. Y como también el arte, claramente, se ve reflejado en cada espacio de mi vida, solo que por estar corriendo todos los días, tal vez no había encontrado ese momento de apreciarlo y bueno, el curso lo permitió. Sí, bueno muchachos, yo creo que estuvo buena la charla. Entonces muchísimas gracias a todos por sus aportes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, en serio. Gracias, Gracias. Muchas Fabio. gracias. Sí, gracias. Muchas gracias, Fabio. Gracias.